Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el presente continuo, también llamado presente progresivo. Ok, el presente continuo se usa para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento. Se forma utilizando el verbo to be. Recuerda, tú de grande quieres ser como el verbo to be, el mejor de todos. Tiene tres formas gramaticales, que es am, is y are, seguido de un verbo en ing, y es muy fácil realmente. Su estructura consta de sujeto más verbo to be más verbo con ing más complemento. Es en el caso de afirmativa, recordando siempre que el verbo to be va a depender del sujeto que tengamos. Negando es exactamente lo mismo, pero vamos a agregar not. Y a la hora de preguntar vamos a cambiar el verbo to be y lo vamos a pasar hacia adelante. Siempre recordando, el verbo to be y el sujeto son novios. Siempre tienen que estar juntos, al revés o al derecho, pero tienen que estar juntos. Entonces, le pasaríamos el verbo to be hacia adelante, y de ahí el sujeto sería verbo to be más sujeto, más el verbo en ing, más el complemento y el signo de interrogación, que es muy importante ese. Un ejemplo en afirmativo sería I am eating, que sería yo estoy comiendo. She's reading, y ella está leyendo. Y ejemplos así. El presente continuo, no solamente se ocupa para acciones que están pasando en el momento, sino para acciones temporales o planes a futuro. Podría decir un ejemplo que sería she's studying English this week, que eso es una acción temporal, ¿ok? No está pasando en el momento, pero es una acción temporal donde ocupamos un verbo en gerundio que agregamos ing. Otro ejemplo sería we're going to the cinema tonight, que es un plan a futuro. No va a pasar ahora mismo, no es una acción temporal, pero va a pasar. Entonces podemos ocupar el presente continuo y poner un verbo con ing. Hay errores muy comunes a la hora de hacer el presente continuo, que es usar verbos que describan estados o emociones. Un ejemplo que suelen decir es que hayan knowing, que eso está completamente mal, o sea, es un error. Now no es un verbo que podemos agregar con ing, sino que sería en su caso I now. Eso es un error muy común. El verbo, el presente continuo es una forma gramatical algo sencilla, por así decirlo, aunque sí tiene sus posibles complicaciones, que podría ser las reglas de los verbos. Los verbos tienen ciertas reglas, como un ejemplo de ellas sería que si el verbo acaba en ic, tú tienes que agregar una k y el ing. Por ejemplo, panic era panicking, y si acaba en consonante, vocal, consonante, tú tienes que duplicar la consonante, la última consonante, y puede ser run, running. Hay más reglas, pero no son tan importantes como tal. El importante es que tú siempre agregues ing al verbo y que conozcas el presente continuo. Gracias.